Kicillof, que son diametralmente opuestos, aunque uno sea ministro de Economía formalmente y el otro no. Mira, es muy difícil saberlo hoy porque el relato oficial es que se conocen desde hace mucho, trabajaron una consultora juntos y Kicillof la asesoró en el Senado. Pero yo también veo que Kicillof creció y tiene un volumen político propio y pertenece a un espacio distinto. Una de las cosas que yo decía en esa entrevista antes de que Cristina cambiara el gabinete es que ella tenía que nombrar un jefe de gabinete, delegar y decidir si iba por el camino del peronismo o por el camino de la cámpora. Hizo las dos cosas. Entonces unificó criterios, pero los puso, yo comparto con vos, que todavía tenemos que ver cómo funciona eso. Yo no lo tengo tan claro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Mucho se habla de los costos que tiene para el país los subsidios por un lado, el costo de la importación de energía por el otro y del costo del turismo, que son tres pilares de los grandes costos argentinos, pero también hay un costo que todo el mundo lo sabe, pero nunca se habla mucho, que es el costo de lo que nos cuesta a nosotros la industria automotriz y la industria de ensamblaje de Tierra del Fuego. ¿Piensan que tiene que hacer algo este gobierno en esos dos temas? La industria automotriz, sí, yo lo dije, se duplicó el déficit por auto. Nosotros decimos que tenemos en la industria automotriz, pero cada auto cuesta en déficit comercial 8.000 millones de dólares. Perdón, cada auto cuesta $8.000 de déficit comercial. Entonces digo, ¿cuál es el costo de un auto? ¿100.000? No, el costo, ¿no? 100.000, pongámosle promedio. Bueno, la mitad se está fabricando en otro lado. Y ese... Pero pasa que uno no tiene posibilidades de bajar eso. Eso uno no lo puede bajar con el garrote. La única manera que tiene es de tener un entorno estable donde los autopartistas quieran instalarse en Argentina para bajar ese déficit de autopartes. Si uno no hace eso, ¿por qué creció el déficit? Porque se producen más autos, no hay más autopartes. De hecho, fricción, por ejemplo, sistemas de frenos en Argentina no se hacen. Hasta hace poco no se habían dejado de hacer baterías y llantas. Entonces, revertir eso requiere mucho tiempo, un plan claro de hacia dónde uno quiere apuntar, y coincido con... entonces aumentó el déficit por las dos cosas, porque aumentó la producción de autos y porque aumentó el faltante por auto. Y con Tierra del Fuego es algo parecido. Que estamos aprovechando el cierre de importaciones para supuestamente producir en Tierra del Fuego algo que no ocurre. Y el cierre de importaciones, déjeme agregar algo con respecto a esto. Yo estoy de acuerdo con que hay que proteger la industria, pero para proteger la industria uno tiene que tener claro dónde está yendo. El argumento más habitual que se utiliza para proteger la industria se llama de industria infante. ¿Vos tenés hijos? Nietos. ¿Cuántos años tienen tus nietos? ¿7? 2, 17, 15. Bueno. Cuando tu nieto tenía 5, ¿vos lo hubieras mandado a trabajar? No. ¿Por qué? Porque no está ni emocional, ni física, ni intelectualmente preparado. Entonces, ¿vos qué haces? Los contenés en tu casa, los mandás al colegio, los mandás a la universidad y después van a trabajar. Bueno, con la industria muchas veces pasa parecido. Vos tenés ventajas estructurales, pero todavía no las podés aprovechar. O pensás que tenés ventajas. Entonces, vos no podés abrir la importación a ese sector que pensás que tiene eventualmente ventajas, porque hoy la liquidás. Entonces, esa es la manera de abrir. Decirme, acá tengo una ventaja, te protejo. Pero cuando yo te protejo, lo que ocurre es lo siguiente. La gente, si yo tengo que proteger una industria, es porque el producto importado es mejor y más barato. Entonces, cuando yo cierro la importación, lo que estoy haciendo es que todos paguemos más caro algo peor. Entonces, esa empresa está beneficiada. Yo le tengo que decir, yo te protejo X tiempo, te mando al colegio, te doy financiamiento para que inviertas. Y dentro de X años, más te vale que vos ganes la carrera. No solo porque le ganás en calidad y en precio al que iba a venir acá, sino porque le comiste mercados a él afuera. Y esa es la diferencia entre quedarte entre la industria automotriz de los 80 y Hyundai o Toyota.
Corea protegió su industria automotriz y ahora ves los autos que te traen y decís, ¿cómo hicieron esto? Bueno, porque cuando ellos tomaron la decisión de proteger una industria, dar beneficios, si no cumplías, te pegaban un garrotazo en la cabeza y te sacaban todo. Los conglomerados financieros industriales de Corea, los Chaebols, eran eso, eran un enorme conglomerado, bastante turbio, por decirlo de alguna manera, con beneficios fiscales, beneficios financieros para ciertos sectores industriales. Pero anda, te lo di, y después tenés que cumplir. Acá no está eso, porque yo no es que cerré la importación para producir teléfonos mejores que los que produce China como este. Los cerré y digo, los cerré, se hicieron más caros y como no pueden entrar, los ensamblo en Tierra del Fuego. No nos estamos engañando. Si sigo haciendo esto y si encima no dejo que se distribuyan utilidades y dividendos y entonces no genero incentivos para que haya más inversión, hoy puedo proteger la industria automotriz y dentro de 10 años, mis autos comparados con los Hyundai dentro de 10 años van a ser peores. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué opinamos de lo que se está dando estas últimas semanas con la aceleración de la devaluación del dólar oficial y a su vez la baja de Blue y asimismo la baja de los bonos nacionales? A ver, si algunas de esas cosas están interrelacionadas. Primero, con respecto a la aceleración, yo creo que la aceleración es una manera de cerrar la brecha. Si vos tomás el resto de las medidas económicas que te hacen que el Blue no se te dispare y que frenes la brecha. Entonces, yo creo que eso solo no basta acelerarlo. De hecho, acelerar lo que te puede hacer es inducir a más inflación. Entonces, vos tenés que contener el otro frente. Después tenés el mercado de Blue, es un mercado chico. Es un mercado chico que, entre otras cosas, se mueve mucho por expectativas y por noticias. Entonces, si vos un día arreglaste con Repsol, el Blue va a bajar. Si vos salís a vender bonos para bajarle el precio a los bonos y entonces reducís el contado con liquidación, que es un primo hermano del dólar blue, ¿sí? El dólar blue es dólar acá y el otro es dólar afuera. Si vos haces eso, por comparación bajás el dólar blue. La pregunta que tenés que hacer es si eso es sostenible, si vos estás emitiendo 9.000 millones de pesos por mes y estás perdiendo 1.000 millones de reservas por mes. Entonces, si no haces lo otro, eso es una contención momentánea. Habría que comprar ahora. Para eso te cobro otro valor. ¿Más preguntas? Martín, te escuché hablar muchas veces sobre el cortoplacismo en el pensamiento del argentino y cómo afectaron las crisis de los últimos 50 años en ese comportamiento. Y te quería preguntar si es posible de alguna manera generar en los argentinos una visión más largoplacista para que estas variables puedan cambiar. Para mí ese es el nudo gordiano de todo. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos como sociedad, porque los problemas económicos no son de índole económica, no los tienen los países al lado, tienen otros, pero no tienen, y esto ya los tuvimos. Argentina ya tuvo inflación, ya tuvo déficit fiscal, ya tuvo déficit energético, ya tuvo dólar paralelo. Entonces hay algo que evidentemente no es técnico, hay algo más profundo y yo creo que tiene que ver con eso, que está en todos lados. Se transformó en una suerte de marca cultural. El cortoplacismo nos hace ser muy poco cooperativos con el otro, porque como vos no sabes a dónde va a ir esto, mejor te salvás vos hoy. Y eso es muy malo para una sociedad, en todos los ámbitos. No respetamos ninguna norma, ni de tránsito, ni de comportamiento. Las empresas funcionan igual, la política es cortoplacista. No sé qué tan fácil es cambiarlo. Me parece que es lo único que vale la pena intentar, pero no sé qué tan fácil es cambiarlo. Eso es cultural. Puede ser que se ordene si tenemos estabilidad por un tiempo, puede ser que se ordene si nos damos cuenta de que es lo crucial, pero también me pasa que a veces vos me pusiste la pregunta de otra manera, pero a veces yo hablo del largo plazo y hay gente que me dice, ¿cómo podemos hacer para cambiar esto ya? Es como... es complejo, la verdad que creo que es un problema es un problema en todos lados, porque nos volvemos cortoplacistas, nos volvemos egoístas, nos volvemos viciosos. Y a veces cuando uno entra en degradación o en crisis, las propias instituciones que deberían parar eso se caen. El ejemplo es la política o los partidos políticos.
Entonces uno dice, no, ¿esto cómo se para? Desde acá. No, pero esto también se cayó. Es complejo. Es complejo. Pero, por ejemplo, yo digo vaca muerta. Si tenemos un enfoque cortoplacista de vaca muerta, vamos a desperdiciar una oportunidad gigantesca. Gigantesca. ¿Qué es cortoplacista de vaca muerta? No, bueno, me peleo con el mundo, negocio con uno, ese que negocio viene solamente porque yo estoy débil, porque si yo estuviera fuerte y limpio los problemas, me siento y negocio de igual a igual y tengo... Bueno, esos son problemas. Tenemos que cambiarlo, hay que demandarlo y hay que hacer un esfuerzo cotidiano cada uno de nosotros por ser menos cortoplacista. Viste que a veces cuando haces algo... Si vos me escuchaste, yo digo que el cortoplacismo es un vicio, porque un vicio se puede describir como algo que te da una recompensa moderada hoy con un costo importante en largo plazo, pero como en largo plazo no te importa, vivís de recompensa moderada en recompensa moderada. El ejemplo que siempre pongo es, fumar un cigarrillo es vicio, pero si vos estás en Siria y te están bombardeando de un lado los rebeldes y del otro lado Bashar al-Assad, decís, bueno, no me voy a morir del cigarrillo, me voy a morir de otra cosa. Entonces lo fumás. Entonces la pregunta es cómo cambiás eso. Y a veces uno en su vida cotidiana tiene un comportamiento menos cortoplacista, hace algo que cuesta más. Es educado con el otro. Tiene buen humor cuando no lo debería tener. No putea en el tránsito. Y te sentís mejor. La pregunta es cómo eso se instala. Sé que suena chiquito lo que estoy diciendo, pero cómo eso se recupera, porque Argentina lo tuvo eso antes. Y no sé bien desde dónde, pero como decía antes, me parece que es lo único que vale la pena pensar. La economía es un subproducto de eso. Martín, te veía antes hablando de todas las etapas en las que planteaste los diferentes indicadores y veía que había mucha fluctuación después de lo que fue la crisis del 2001. Mi pregunta ¿se puede recuperar eso ahora que hay más, o mejor dicho, que hay una mejor delegación de poder con una más estable política monetaria? Porque es como que después del 2001 es todo muy fluctuante y todo muy diferente año a año o periodo a periodo con periodos muy cortos. Puede que el hecho de tener un jefe de gabinete o una figura más estable sea resultado para una mejor política monetaria y que desde el Banco Central también haya una parte más fuerte. Yo creo que es posible ordenarlo. Hoy entraste en un desorden muy grande, entonces es posible empezar a ordenarlo. No soy optimista, no creo que vayamos a tener 2 años, aunque lo ordenes. Tenés que dejar el camino allanado para recuperar crecimiento en serio. ¿Sí? Y no lo compararía con el 2001 porque no tengo un gráfico acá, a ver. No. Tengo un gráfico que a mí me gusta mucho cuando está en uno de los libros, que es Argentina es extremadamente volátil. Entonces vos podés agarrar el crecimiento desde el año 1885 hasta la fecha, yo lo tengo, y lo que ves que hay un periodo hasta los 30 en donde el crecimiento de Argentina a veces crece 15% y a veces cae 8%. Entonces tenés unos ciclos muy agudos. El mundo funcionaba así, porque el mundo ajustaba cuando había problemas en algún lugar de acuerdo a lo que se llama el enfoque monetario de la balanza de pago. Tenías estas volatilidades fenomenales, se movía el oro de un lugar a otro, plum, plum, cuando había desequilibrios tenías estos quilombos. ¿Hasta cuándo? Hasta la crisis del 30, porque en la crisis del 30, hoy damos por sentado que existe la macroeconomía. Pero en la crisis del 30 viene un tipo y dijo, che, esto se puede moderar. Hay instrumentos de política fiscal y monetaria que no usamos. Se llamó Keynes. Y el mundo empezó a moderar sus ciclos. Argentina también. ¿Qué hizo Argentina? Creó el Banco Central, con Prebisch como su primer gerente general, creó el impuesto a los réditos. Entonces empezó a tener otro tipo de financiamiento del Estado que le permitía hacer política anticíclica y política monetaria. Argentina fue uno de los primeros países en salir de la crisis de la Gran Depresión. Pero después los empezamos a abusar. ¿De qué? Empezamos a abusar de la política monetaria, empezamos a abusar de la política cambiaria y empezamos a abusar de la política fiscal. Y entonces empezamos a tener otra vez volatilidad cuando el resto del mundo no la tenía. Y un momento que es en esa volatilidad, la hiperinflación es un caso extremo, dijimos no quiero más instrumentos de política monetaria y las tiramos al río. Que fue la convertibilidad. En la convertibilidad no tenés política cambiaria, no tenés política monetaria, y si no tenés plata de afuera, tu política fiscal es contractiva. O sea que no tenés ni política monetaria ni política fiscal,
no es propia. Si te llueven dólares de afuera, tenés política monetaria expansiva. Cuando se van, tenés contractiva. Cuando se van, tenés que hacer contracción fiscal. Entonces, el 2001 terminó como terminó porque no teníamos herramientas de política monetaria. Otra vez, fuiste a la hipervolatilidad. Y cuando ves esta etapa, por eso insisto con lo de las etapas del crecimiento, cuando ves del 2012 en adelante, otra vez estamos abusando de los instrumentos de política económica. Entonces la pregunta no es, ahora lo puedes ordenar, la pregunta es si vamos a aprender de una vez que esos instrumentos, cuando los utilizás de más, los pervertís y dejan de tener sentido y te llevan a desequilibrios, a volatilidad más alta que la que tendrías si no lo usás. Tengo otra pregunta, si me dejas. ¿Tengo opción? Bueno. Hace un tiempo estuvimos en una charla, yo soy de la facultad acá de Rosario, estudio licenciatura en Economía, estuvimos en una charla donde se discutió mucho el tema INDEC. ¿Es posible, digamos, porque se discute y se dice que el método que se usa para tomar los indicadores no es erróneo, sino que es discutible, digamos? ¿Quién dice eso? ¿Es posible, digamos, volver a una forma correcta, por así decirlo, de medir los indicadores y cómo afectaría eso? Sí, es lo que tenés que hacer. Y ahora van a tener la oportunidad. ¿Y cómo afectaría eso, por ejemplo, a las empresas o esas cosas que empiezan a tener los índices tan diferentes a los que se tienen ahora? ¿Pero por qué la hacemos? ¿Vos te crees que alguna empresa usa el IPC para algo? Mira, es peor. Cuando vos no tenés... Hay un sesgo psicológico, ¿sí? A que vos pienses que la inflación es más alta que la que te dice un índice de precios. ¿Por qué? Porque vos, si yo te digo, vos fuiste al supermercado, decime cuáles precios no subieron. Vos te vas a acordar de todos los precios que te subieron mucho. Pero, por ejemplo, no decís, los servicios públicos no me subieron del mes pasado a este. Entonces uno tiene la tendencia a acordarse de aquellas cosas que suben. Entonces, en general en todos los países existe discrepancia entre la percepción de la inflación y la inflación, pero no de 20 puntos. Existe una discrepancia, la inflación es 3 y yo creo que es 3,5. Entonces, cuando lo rompes eso, ni siquiera tenés un termómetro, porque cada uno empieza a ajustar con su inflación y todo. Vos le preguntás a la gente cuánto es la inflación y algunos te dicen 50%. Entonces, es más grave no tener eso, mucho más grave, que tenerlo y que sea alto. Y de hecho, yo te lo puedo decir como en el Ministerio de Economía. El primer mes, en enero, yo peleé mucho para que el primer índice de Cristina fuera creíble. Para mí era fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque había cambiado la administración, las clases medias urbanas ya estaban enojados con el modo de Kirchner, estaba lo de la intervención del INDEC, y si ya era el cambio, no había casi nada más importante después que en los primeros meses dijeron que no querían cambiar el gabinete, que el primer índice fuera creíble. No pudimos. Pero una vez que vino el índice no creíble, para mí, insumo, ese mes la recaudación de IVA era más baja de lo que yo esperaba. Y yo no sabía si era porque la economía se estaba desacelerando, porque los precios estaban cayendo o porque no estaban pagando. Porque no tengo, si vos me decís, no, mira, la recaudación de IVA está y la inflación fue 2,7%, entonces yo puedo ver, mira, no es la inflación. Entonces no tenés tenés el problema de que se acelera la dinámica inflacionaria porque todos tenemos índices personales y además no tenés, es cierto que no tenés instrumentos para navegar. Bien, esta fue la última pregunta. Licenciado Martín Lustó. Déjame una más y... Hacemos una más. Bien. Una breve. Una breve y una larga, básicamente. Una breve, anunció la primera. Sí. Me hiciste la del INDEC.
entonces, ¿cuál es mi índice de inflación? El 200%. Ahora yo te pregunto a vos, para vos, real, ¿cuál es el índice de inflación de los últimos 10 años? ¿No dijiste que nadie lo tenía? Bueno, no, pará, yo dije... ¿Ves que nadie lo tiene y vos tenés uno y ahora me estás preguntando el mío? Yo tengo a nivel almacenero, vos lo tenés a nivel... Mirá, no es cierto que vos no puedas saber cuánto es la inflación de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque hasta el enero del 2007 el INDEC medía bien la inflación. Y después el INDEC no mide, ya no te dice cuál es el IPC de el Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero hay un índice de Santa Fe, hay un índice de San Luis, hay un índice de Mendoza, hay índices provinciales. Y vos podés decir, mirá, en Santa Fe subió más porque, y en Mendoza, pero cuando los combinás todos es muy difícil que sea... Insisto, puede ser que la vida sea más cara en la Patagonia, sí, pero no estoy hablando de niveles, es cuánto suben esos niveles. Entonces es muy difícil pensar que en Santa Fe, en Mendoza, en San Luis, se volvió mucho más cara la vida que en Buenos Aires. Pero, cuando vos ves eso, la inflación desde el año 2002, desde la salida de la convertibilidad, te da 400%. El dólar, vos lo medís en dólares, vos lo medís en dólares, y el dólar pasó de 1 a 3, subió 200%. Entonces, vos decís en dólares te subió 200%. Yo te digo, subieron 400 los precios, 200 el dólar. En dólar subió 200%. Bueno, licenciado Martín Lustó, muchísimas gracias por su valiosísimo aporte. ¿Qué pasó ese día? Eso es más, ya lo conté tantas veces que es más conocido que tu índice de inflación. Bueno, gracias a todos por su asistencia, gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Alternativas PYME 2013. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias.